Cada segundo se generan cantidades colosales de información, pero detrás de cada aplicación que usamos a diario y de cada página web se libra una batalla invisible y constante. Es la guerra absoluta entre el orden perfecto y el caos de los datos. En este análisis vamos a emprender un viaje fascinante. Pasaremos de la auténtica pesadilla, que es tener datos repetidos por todas partes, cruzaremos por la búsqueda matemática de la perfección teórica y finalmente aterrizaremos de golpe en un compromiso puramente práctico del mundo real. Para poner un poco de orden, la hoja de ruta de hoy es la siguiente. Empezaremos explorando el caos de la redundancia, repasaremos el ciclo de diseño de una base de datos y desentrañaremos cómo funcionan las dependencias. Luego, entraremos de lleno en el núcleo del asunto con las famosas 5 formas normales. Veremos la estricta excepción de Boyce Code y al final aprenderemos cómo a veces es totalmente necesario romper las reglas con la desnormalización. Bueno, vamos a ello. Sección 1. El caos de la redundancia. Y es que, antes de ponernos a organizar algo de manera efectiva, es vital entender por qué el desorden digital es una amenaza tan letal para cualquier sistema. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿qué ocurre exactamente cuando un mismo dato vive en 2 lugares distintos? Imaginemos un escenario de auténtica pesadilla. La dirección de un cliente está guardada en la tabla de facturación y al mismo tiempo en la tabla de envíos. El cliente se muda, se actualiza la dirección en un sitio, pero se olvida en el otro. El sistema acaba de colapsar lógicamente. A esto se le conoce como una anomalía de actualización y es el billete de ida hacia el fracaso absoluto de una base de datos. El contraste es verdaderamente brutal. Por un lado, tenemos un caos de datos repetitivo y lleno de bombas de relojería latentes. Por el otro, un conjunto de datos limpio, estructurado y completamente normalizado. Es como aplicar el método Marie Kondo al mundo digital. Cada pieza de información, cada atributo, debe tener un único y exacto lugar lógico. Si no aporta valor exactamente ahí, es redundancia. Y la redundancia sobra. Pasamos a la sección 2. El ciclo de diseño de bases de datos. Porque claro, para ir del caos al orden no se puede improvisar. Hay que seguir un método súper estructurado y dividido por capas. Todo arranca en el nivel conceptual. Aquí se usan abstracciones semánticas como el famoso modelo entidad-relación de Chen. Básicamente, es el mundo real traducido a ideas puras, sin importar la tecnología. Luego bajamos de las nubes al diseño lógico, adaptando el paradigma relacional de Code. Exacto, aquí nacen las tablas, las columnas y las claves primarias. Y por último llegamos al diseño físico, el choque con la cruda realidad del hardware, donde toca pelear con índices BitTree, almacenamiento en discos y la eterna búsqueda de la máxima velocidad. Sección 3. Entender las dependencias de los datos. Antes de empezar a limpiar tablas, hay que dominar unas reglas matemáticas invisibles, las reglas que dictan cómo se relacionan los datos entre sí. El concepto estrella aquí es la dependencia funcional. Suena complejo, pero es simplemente una restricción semántica donde un grupo de atributos determina de forma única a otro grupo. En un lenguaje más de andar por casa, si 2 filas tienen el mismo valor determinante, entonces, por obligación y sin excepciones, deben tener el mismo valor dependiente. No es una simple coincidencia temporal, es una regla de negocio totalmente inquebrantable. Y esto ilustra de maravilla cómo estas dependencias se manejan con pura lógica a través de los axiomas de Armstrong. Tenemos 3 reglas básicas de inferencia: reflexividad, aumento y transitividad. Con esta sólida base matemática, se puede calcular el cierre de atributos, encontrar claves ocultas y derivar dependencias implícitas con una precisión milimétrica. Es lógica matemática aplicada a la información. Y llegamos al plato fuerte en la sección 4, las 5 formas normales. Aquí es donde empieza el verdadero proceso de limpieza, una batalla paso a paso contra la redundancia. El primer asalto es la primera forma normal, la famosa 1FN, y sus requisitos no son ninguna broma. Prohíbe totalmente los grupos repetitivos. Exige que cada tabla tenga una clave primaria clara y, lo más crítico, todos los datos tienen que ser atómicos. ¿Qué significa atómico? Indivisible. Se acabó eso de meter 3 números de teléfono en una sola casilla o una dirección entera en un único campo de texto. Para verlo en la práctica, si un empleado trabaja en varios proyectos a la vez, la 1FN prohíbe poner todos esos proyectos apelotonados y separados por comas. Hay que dividirlo en bloques individuales. Ahora, el empleado 1 tiene una fila independiente para la aplicación de iOS y otra fila completamente separada para el CMS. Es el primer paso vital para poner orden en la casa. Superado esto, avanzamos a la segunda forma normal, o 2FN. Por supuesto, primero hay que cumplir la 1FN, pero la regla de oro aquí es fulminar las dependencias parciales. Es decir, cualquier dato que no sea una clave tiene que depender de la clave primaria al completo. Si usamos una clave compuesta, un atributo secundario jamás puede depender solo de la mitad de esa clave.
Imaginemos que tenemos una tabla mezclada donde el nombre del proyecto y su coste dependen del número de proyecto, pero la clave principal incluye también al empleado. Ahí hay un problema enorme de redundancia. La solución: cortar por lo sano y dividir. En una tabla aislamos los proyectos para que el nombre dependa solo de su identificador, y en la otra, la de proyectos asignados, el coste ahora sí depende funcionalmente de toda la clave completa, empleado y proyecto. Así que el punto crucial de todo este proceso suele ser alcanzar la tercera forma normal, la 3FN. Para estar aquí, hay que cumplir la 2FN y aniquilar por completo las dependencias transitivas. En otras palabras, un atributo que no es clave jamás puede depender de otro atributo que tampoco sea clave. Todo dato secundario tiene que apuntar directa y exclusivamente a la clave primaria, cero intermediarios. Por ejemplo, podríamos tener una tabla con un cliente, el código email de su dispositivo y su número de teléfono. A simple vista parece correcto, pero un momento. El número de teléfono en realidad depende del email, no del cliente. Eso es una dependencia transitiva de manual. Para cumplir con la 3FN, la tabla se divide. Una conecta el cliente con el email y la otra guarda los detalles del equipo basándose únicamente en el email. Así evitamos desastres si un teléfono cambia de manos. Sección 5. La excepción de Voice Code. Porque el mundo académico siempre tiene un giro preparado para demostrar que, a veces, la 3FN no es lo suficientemente estricta. La forma normal de Voice Code o BCNF es una extensión implacable de la 3FN. Entra en juego en situaciones muy raras donde hay claves candidatas que se solapan entre sí. La regla aquí es tajante. Cada determinante en una dependencia funcional tiene que ser obligatoriamente una superclave. Si un dato sirve para identificar a otro, ese identificador tiene que ser capaz de actuar como clave primaria, sin excepciones. Supongamos la clásica tabla de estudiante, materia y profesor. Un profesor da una materia, pero para saber el profesor necesitamos al estudiante y la materia juntos. ¿Qué pasa si el estudiante cancela la matrícula y borramos esa fila? Pues que el sistema olvida de repente que ese profesor imparte esa materia. La BCNF soluciona esto metiendo el profesor y la materia en su propia tabla. Al separar los determinantes, se previene la pérdida accidental de información. Y si queremos rozar la perfección matemática absoluta, existen niveles aún superiores. La cuarta forma normal elimina las dependencias multivaluadas, como cuando una sucursal tiene zonas de envío y productos que son totalmente independientes entre sí. Y la quinta forma normal, la verdadera cúspide teórica, asegura que si partimos una tabla en pedazos muy complejos, luego podamos volver a unirlos todos, sin que aparezcan filas falsas. Pero llegamos a la sección 6, la desnormalización. Y aquí viene el gran giro de guión. Después de tanto esfuerzo matemático por separar y organizar, llega el momento exacto de romper las reglas. Este es el choque frontal entre la teoría académica y la vida real. El ideal matemático exige cero redundancias. Una base de datos en 5FN es preciosa, sí, pero a la hora de la verdad requiere cruzar un montón de tablas, y eso es dolorosamente lento para el procesador. En la realidad productiva lo que de verdad importa es la velocidad. Se necesitan lecturas de disco instantáneas, y a veces la única forma de conseguirlo es duplicando datos a propósito. Así que toca ser pragmáticos y utilizar tácticas muy controladas. A veces se fusionan tablas para rascar milisegundos de lectura, o se copia el precio de un artículo directamente en la línea de la factura para no tener que consultar la tabla maestra cada vez. Incluso se guardan datos precalculados, como las sumas totales, para evitar que el sistema cuente miles de filas una y otra vez. Sí, es redundancia pura y dura, pero minuciosamente planificada y monitorizada. El diseño de bases de datos es, en el fondo, un delicado acto de malabarismo. Empezamos con una limpieza matemática espectacular para proteger la integridad de la información, pero terminamos dándonos de bruces con las limitaciones físicas de las máquinas, lo que nos deja con una reflexión bastante provocadora. En el caótico y desordenado mundo de la informática física, ¿es realmente posible alcanzar la perfección teórica? Quizá la verdadera maestría resida en entender las reglas tan bien que sepamos exactamente cuándo y cómo romperlas de forma inteligente.